La proyección de las corrientes pedagógico-musicales del siglo XX en los planes de estudio de las escuelas primarias en la Unión Europea. Esta comunicación, elaborada por Isabel María Montaraz Moral y Ángela Morales Fernández, pretende conocer la realidad de la educación musical en las aulas de las escuelas primarias de la Unión Europea. ¿De dónde partimos? In varietate concordia es el lema de la Unión Europea. Refleja los pilares de nuestra cultura, la unidad de los pueblos, el respeto y la integración de las culturas y lenguas en un espacio común. Esta unión en búsqueda de paz y prosperidad trajo consigo políticas comunitarias, tanto en el ámbito económico como en el educativo. Javier Valle, en 2006, expuso dichas políticas, destacando en 1973 el Informe Jane, un estudio sobre 6 áreas de actuación que impulsaría metas comunes que traerían consigo la implantación de programas, objetivos y marcos estratégicos comunitarios que permiten construir el espacio educativo común. De especial relevancia fue el Consejo Europeo de Lisboa en 2010, cuya finalidad era hacer de Europa una nueva economía basada en el conocimiento. ¿Y en la educación musical existe una política comunitaria? Para responder a este interrogante, ha sido preciso definir qué se entiende por educación musical. Para Violeta Ensi de Gainza, solo tendrá derecho a llamarse educación musical una enseñanza que sea capaz de contemplar las necesidades inherentes al desarrollo de la personalidad infantil y que se proponga cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu del niño a través de la música. Las metodologías en línea con este pensamiento, clasificadas en 7 etapas por la autora, pusieron de manifiesto una enseñanza musical basada en 5 componentes. La escucha, la expresión con voz, instrumentos, movimiento y danza, el lenguaje de la música, uso de la notación tradicional y de la grafía no convencional para representar el código musical, integrado por las cualidades del sonido y los elementos de la música en función del tempo-carácter, el folclore y la producción musical, desarrollada mediante la improvisación, la creación-composición y el pensamiento y juicio crítico. La finalidad de esta comunicación es realizar un estudio comparado de los planes de estudio de educación musical en la etapa de educación primaria en los Estados miembros. Este objetivo general se va a concretar en 3 objetivos específicos. Analizar la presencia y proyección de las corrientes pedagógico-musicales del siglo XX en las propuestas curriculares, identificar las estrategias educativas de la política comunitaria y describir y analizar los elementos curriculares de la educación musical en la etapa de primaria. Para ello, recurrimos al análisis bibliográfico y documental de textos y disposiciones normativas y al método de estudio comparado de los planes de estudio escolares de Finlandia, Alemania, Bélgica, Hungría, Francia, Portugal y España. En el estudio comparado se han contemplado los siguientes elementos: la contextualización de la educación musical en primaria, materia independiente o integrada en las enseñanzas artísticas, obligatoria o optativa, su dedicación horaria y el perfil del docente de educación musical. La presencia de los componentes de la educación musical en el plan de estudios y la presencia de otros componentes curriculares, como son el uso de las TIC y el fomento de las artes mediante la participación en actividades extraescolares y la asociación con artistas y miembros de la cultura. Observamos 3 etapas en el desarrollo de las políticas comunitarias de educación musical. La primera, donde proliferan la creación de organizaciones e instituciones de educación musical y la promoción y difusión de la música mediante encuentros nacionales e internacionales. La segunda, en la que se reivindica la incorporación de la educación musical en las aulas y se inician los estudios para conocer el estado de la enseñanza musical en los sistemas educativos europeos. La tercera, en la que se integra la educación musical en el campo de las enseñanzas artísticas, muy vinculadas al desarrollo de la creatividad. En relación a los planes de estudio, hemos constatado que la música aparece como una materia integrada en las artes en el 78% de los planes. Es una disciplina obligatoria en todos los estados excepto en España. De forma general, se le dedica una sesión semanal, aunque encontramos estados como Finlandia, Alemania y Hungría con una mayor dedicación horaria. El 56% de los estados optan por la figura del maestro generalista para impartir música. Los planes de estudio más completos son los de Finlandia, Alemania, Portugal, Hungría y la Comunidad Flamenca de Bélgica, que recogen todos los componentes de la educación musical, el uso de las TICs y el fomento de las artes. La práctica vocal, el folclore y el lenguaje de la música se recogen en todos los planes de estudio. Francia es el único estado que no engloba la práctica instrumental ni el movimiento y la danza. Por su parte, Hungría es el único que incorpora la práctica de un instrumento melódico. Con respecto al lenguaje de la música, todos los planes de estudio trabajan el código musical mediante el uso de grafías. Un 67% utilizan tanto la notación tradicional como la grafía no convencional. En cuanto a la producción musical, el 67% de los planes de estudio trabaja conjuntamente la improvisación, la creación y el pensamiento y juicio crítico.
El plan de estudios con mayores carencias es el español. En primer lugar, establece la música como materia optativa, al contrario que el resto de estados europeos. En el ámbito de la escucha, solo atiende a la audición de obras musicales, obviando el desarrollo perceptivo y la exploración sonora. Tampoco contempla la formación en técnica vocal ni la producción musical. Para concluir, decir que frente a la tendencia europea, observamos que los estados que más tiempo dedican a la enseñanza musical y que presentan los planes de estudio más completos coinciden con los que establecen música como materia independiente impartida por un docente de sistema mixto, generalista en cursos inferiores y especialista en superiores. No queremos finalizar sin reclamar la necesidad de realizar estudios internacionales sobre educación musical e incorporar pruebas estandarizadas para conocer el estado actual de las enseñanzas artísticas en Europa. Muchas gracias por su atención.